mismo, doy inicio al primer panel del evento, que es Cultura Laboral y Cultura Organizacional y dónde nace el éxito, donde Junue Cárdenas, CEO de Mentalizing, nos estará ayudando a moderar este primer panel, y donde también se encuentra Fidel Ibarra, director de Cultura y Talento en Banregio, Ricardo Alicia, Head of HR en Pizza Hut, y Ricardo Gutiérrez, HR Project Leader en 7-Eleven. En este momento me gustaría cederle la palabra a la moderadora Junue Cárdenas para dar inicio a nuestro primer panel. Muchas gracias, María. Muy buen día a todos. Buenos días a todos y todas. Es un honor para mí moderar esta mesa sobre un tema que nos atraviesa a todos en las decisiones que tomamos al interior de las organizaciones, que es la cultura laboral. Tengo el privilegio de compartir el espacio con tres líderes que ya nos presentó María, pero que me gustaría volver a nombrar. Fidel Ibarra, director de Cultura y Talento de Banregio, bienvenido. Ricardo Galicia, Head of HR en Pizza Hut, y Ricardo Gutiérrez, también y HR Project Leader en 7-Eleven. Yo soy Junue Cárdenas, CEO de Mentalizing, y a lo largo de mi experiencia acompañando empresas de distintos sectores, he comprobado que la cultura no es algo, digamos, que se redacta en una pared o en un manual, sino que es algo que se vive, se moldea y sobre todo se transforma cada día. A lo largo de este panel, pues nos van a ayudar nuestros panelistas a compartir cómo enfrentan los retos de construir la cultura organizacional en contextos donde la digitalización, los turnos operativos, las regulaciones estrictas, las nuevas generaciones pueden exigir respuestas cada vez más creativas. Lo más valioso aquí será lo que cada uno de ustedes pueda compartir desde su experiencia. Así que arrancamos. Fidel, te cedo la palabra en este sentido para empezar con una pregunta que considero clave para este 2025. Y es, ¿cómo crear una cultura sólida en un entorno de trabajo cada vez más híbrido y más diverso? Adelante. Buenos días, Junue. Buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación. Un honor compartir contigo y con Ricardo Galicia y Ricardo Gutiérrez. Pues es una pregunta muy padre, muy bonita, porque justo la pandemia hace 5 años nos sacó de una zona de confort en temas de cultura. Y llegamos a situaciones que creo que nadie nos habíamos imaginado y nos desafió en muchos sentidos. Entonces, el tema de tener una, digamos, obligación de mandar gente a casa, por un lado, cuando pudiéramos hacerlo, pero por otro lado, por ejemplo, nosotros que estuvimos en una industria esencial, lo que era el tema de sucursales, no podíamos hacerlo por el tema de servicio a los clientes. Pues fue todo un reto para poder poner sobre la mesa de los equipos el por qué unas personas tenían que estar en casa y por qué otras tenían que estar en la sucursal. Creo que desde la perspectiva del propósito de la organización y del propósito de cada equipo que tiene alineado los objetivos del negocio, fue que pudimos construir una retórica congruente para todos, de tal modo que nadie se sintiera pues menospreciado o que se sintiera que no estaba entrando en la ecuación del bienestar que buscaba la organización para todos. Y por supuesto acompañando también con un montón de iniciativas que apostaban justamente al tema del bienestar. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya una vez que empezamos a regresar a los centros de trabajo, el mantener esquemas híbridos también ha sido pues una opción interesante, una ventaja competitiva sin duda, porque hoy también quienes colaboran en las organizaciones pues esperan esquemas flexibles, esperan que tengamos esta sensibilidad también de entender situaciones familiares, personales, y creo que el éxito en las organizaciones para poder trabajar con este tipo de esquemas radica justamente en tener una cercanía con los colaboradores, el que las estrategias tengan
como centro a la persona, que siempre exista esta sensibilidad de entender las necesidades, los momentos y las situaciones particulares y sobre eso construir una estrategia organizacional que esté, por supuesto, alineada también al tema de negocio. Entonces, sin duda tenemos un súper reto en los equipos de recursos humanos, de cultura, de talento, el poder alinear todo este tipo de situaciones para que lleven a éxito a la organización y que las personas se sientan consideradas dentro de las estrategias. Entonces, el tema de los toda la situación de las posibilidades de trabajo híbrido, pues ya no son una moda, ya son una necesidad en las organizaciones porque quien no lo tenga o quien esté en posibilidad de hacerlo y no lo haga, pues está perdiendo ahí una ventaja competitiva. Y quien sí lo tenga que hacer, el tener la presencialidad, pues les sugiero que le expliquen a los equipos por qué es necesario, cómo abona esto al propósito del negocio y cómo su trabajo es importante alineado al éxito de la organización. Gracias, Fidel. Sin duda nos pones en la mesa ideas muy potentes. Me quedo con esta parte de la cercanía con los colaboradores. Yo creo que hoy organizaciones que no tengan esta cercanía pues tienen una brecha importante por atender, la congruencia y esta visión humanizada, ¿no? Me parece, y la veracidad, ¿no? El poder decirle a la gente por qué está ocupando un rol presencial, por qué es tan importante, por qué no se puede renunciar a la presencialidad. Digo que existen sectores así. Entonces, sin duda, pues pones en la mesa muchas ideas, insisto, muy potentes. Y el reto, pues que no es solo diseñar una cultura, sino hacer que se sienta, ¿no? O sea, que se viva y que sea consistente en el día a día. Entonces, muchas gracias. Fidel, ahora voy a pasar contigo, Ricardo Galicia, ¿no? Tengo que especificar los Gracias. apellidos porque tenemos dos Ricardos en nuestro panel. Entonces, quisiera yo preguntarte, desde una marca con tanta fuerza como Pizza Hut, ¿cómo es que se puede mantener una cultura organizacional dinámica que evolucione con los cambios, sin embargo, sin perder la identidad? Muchísimas gracias, Junue, y es increíble que lo digas, ¿no? Antes que nada, déjame darle las gracias a Neuron que nos invitó y que nos permite estar aquí compartiendo este espacio. Un saludo a las más de 300 personas que están conectadas. Un placer estar con ustedes y un placer estar contigo, Junue, Fidel, Tocayo. Un gustazo poder compartir este espacio a tu lado. Creo que el éxito se reduce en muchas cosas que ya dijo Fidel. Congruencia, adaptabilidad, escucha y comunicación. Y yo sé que me pediste un ejemplo de Pizza Hut, pero voy a usar uno de mi empresa pasada que aprecio mucho y creo que vivimos un espacio de transformación en el periodo donde yo participé espectacular. Hablo de Walmart. Walmart de México y Walmart en el mundo es la empresa que más vende de todas las organizaciones que te puedas imaginar. No existe otra empresa en todo el mundo que venda más que lo que puede vender Walmart. Más que Amazon, más que Tesla, más que Microsoft, Apple o quien tú me digas. Eh, y en ese contexto, la primera sesión que yo tuve con Guy, que era el director general en ese momento, eh, era una sesión de tenemos que cambiar. Y como que todo el mundo se volteaba a ver, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, porque ¿por qué si somos tan exitosos tenemos que cambiar? Y Guy explicaba que tienes que cambiar cuando eres exitoso, cuando estás hasta arriba de la pirámide, porque eso te permite tener los recursos, los tiempos y evidentemente la imaginación para poder concentrarte en el futuro. Cuando intentas cambiar, cuando ya estás cayendo o ya estás abajo, evidentemente tenemos casos como los que todos conocemos de Blockbuster, sustituido por Netflix, de Kodak y otras 35 empresas que no lograron cambiar cuando estaban en la cúspide, ¿no? Una de las cosas que él decía es, no es que cambiemos nuestra cultura, tenemos que seguir tratando de ahorrarle dinero a la gente para que viva mejor. Eso es atemporal y se va a mantener en el tiempo. El cómo es el que cambia. Ya no solamente es suficiente hacerlo en nuestras tiendas, ahora tenemos que irlo a llevar al e-commerce para poder conectar con más gente, para estar más cerca de las personas que necesitan comprar barato, ¿no?
Necesitamos brindarles un ecosistema de soluciones que no tienen que ver con los abarrotes o con la tecnología que vendemos. Y entonces ahí se co-creó, por ejemplo, Cashi, que es un sistema que te permite pagar con tu teléfono, pero que le permite ahorrar a la gente, pero que le permite tener rendimientos y ganar por cada compra. O Byte, que en 3 años, en 5 años ya le dio la vuelta a Telcel y que ahora tiene más usuarios activos que ese monstruo que era Telcel, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque vende telefonía a un costo baratísimo. Entonces, la cultura es la misma, pero las cosas evolucionan y evolucionan a través de cosas que seguramente están viviendo muchas personas en las organizaciones que están hoy representadas en este foro. Procesos de agilidad, procesos de mejora continua, de inteligencia artificial y otras cosas. Quiero darles el ejemplo específico en este mismo caso de Walmart, de cómo evolucionamos un valor que ha estado ahí durante 60 años que se llama trabajo en equipo a un pilar de la agilidad que se llama end-to-end. Seguimos hablando de lo mismo, pero en vez de decir yo te paso la estafeta y empieza a jugar de este lado, es como todos nos involucramos de una misma forma para trabajar de una manera más eficiente que tenga un beneficio tanto en el cliente como evidentemente en la gente que opera. Entonces, creo que si no tuviéramos este mindset de adaptabilidad, creemos que tenemos que ser rígidos porque la cultura es una, la misión es una, los valores son unos y se deben de ver como al principio cuando se diseñaron las cosas. Y no, nuestra capacidad de escucha, como dijo Fidel, nuestra capacidad de congruencia y de adaptabilidad nos deben de permitir evolucionar nuestras culturas y sistemas culturales a las necesidades que se necesitan hoy en las organizaciones. Me encanta como todo el entusiasmo que pones, porque justo creo que eso es lo que hace que el discurso conecte con la experiencia. De ahí radica el valor de estas participaciones. Ricardo, muchísimas gracias. Esta conversación, ¿no?, constante con los equipos, pues convierte esa cultura no estática, ¿no?, sino altamente viva y que justo no pierde una identidad a pesar de las transformaciones que vive. Entonces, muchas gracias por este abordaje. Ahora voy con nuestro tercer panelista, Ricardo Gutiérrez. Muchísimas gracias. Desde 7-Eleven sabemos que las campañas de cultura tienen un alcance enorme, ¿no?, cuando se enlazan con el equipo. Y entonces aquí me gustaría saber si nos puedes compartir alguna experiencia de cómo una campaña de comunicación interna, ¿no?, ahora que estamos hablando mucho de comunicación o de marketing, que también podemos decir como de endomarketing, haya ayudado a fortalecer esta cultura desde lo cotidiano. Adelante, Ricardo. ¿Y qué tal? Muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto por acá compartir, ¿no?, con Fidel, mi tocayo, contigo, por supuesto, Yunay, pues agradecerle a Neuro. Hoy, la verdad es que tocaron dos aspectos muy valiosos. Primero, la pandemia, cómo vino a transformar lo que ya conocíamos o lo que en algún momento, quizá muchas organizaciones hablábamos como muy por encimita y decíamos, sí, el tema de bienestar, sí, el tema de flexibilidad, pero que a veces era más un discurso y no una realidad. La pandemia nos obligó a llevarlo a una realidad mucho más acelerada y realmente comprobar eso en lo que mucho tiempo hablábamos de que la gente era el centro de las cosas y que todo lo que ocurría a nuestro alrededor sin duda iba a impactar en lo que hacíamos en el día a día en nuestros trabajos. Entonces, eso nos hizo reflexionar el cómo, si bien dice mi tocayo, no cambiamos pues nuestros valores, nuestra misión, pero sí cambiamos la forma, primero de también escuchar a los colaboradores, ¿no? En nuestro caso, un ejemplo muy concreto, ocupamos una herramienta de inteligencia artificial para tener una escucha, no solamente las encuestas anuales o los pulsos, sino una escucha mensual que nos ayuda a saber todo lo que vamos haciendo, lo que vamos comunicando, qué impacto y cómo es recibido por todos los asociados. Entonces, eso fue algo no tan fácil, les diría, ¿no? Ocupar una herramienta que seguramente les pasa, es la herramienta menos oficial, pero más ocupada, como es WhatsApp, en las organizaciones, que todavía hay mucho miedo para ocuparla, que decimos, no, pero es que la seguridad, inclusive recientemente, seguramente han visto campañas en TikTok, que WhatsApp está haciendo una campaña muy fuerte sobre esto, pero entendimos que no podemos esperar un año, sobre todo en organizaciones como nosotros, con alta rotación, como lo tiene en muchos casos el retail, para saber si aquello que estábamos haciendo, aquella estrategia, comunicación, cambio de bono, inclusive acompañar a los líderes
en esta parte de poderles dar ejemplos de cómo podemos, a través de comportamientos observables, medir que no solamente aquellos cambios que buscamos se escuchan muy bonito o se leen muy bonito, sino que realmente son percibidos y además se van ejecutando en el día a día como queremos, y si no, pues lo vamos adaptando. Eso es un hecho. Porque al final la realidad también es que va cambiando, ¿no? Si cambia cada año, imagínense lo que cambia en empresas como la de nosotros y además con una dispersión tan amplia y que además pues también, o sea, tenemos la cultura dentro de la organización, pero además está la subcultura dentro de la cultura y además lo que se vive en cada uno de los estados. Entonces, eso nos ha ayudado, ¿no? Tener un termómetro en tiempo real que nos ayude justo a saber lo que piensan, cómo nos retroalimentan y poder hacer acciones mucho más rápidas para poder, digamos, cambiar o si no, también poder reforzar aquellas buenas prácticas que están ocurriendo en el resto de los mercados. Me encanta, Ricardo. Es que además escucho las experiencias y la diversidad de operaciones y claro que nos da un panorama, un amplio espectro de cómo una cultura organizacional, no importa a lo mejor en procedimientos que tan rígidos podamos ser, ¿no? O tan estrictos, por ejemplo, como las altas regulaciones que existen en el sector de la banca, que ahorita vamos a regresar, o por ejemplo, claro, una organización como 7-Eleven, donde no es propiamente la organización, sino es el sector mismo el que hace que tú tomas una fotografía de la organización hoy y en un mes esa fotografía ya es totalmente otra, ¿no? Pero algo permanecerá. Entonces, para mí es muy valioso este aporte que haces, Ricardo, te lo agradezco mucho. Y de verdad que estas primeras reflexiones enriquecen mucho esta perspectiva que yo creo que nuestra audiencia puede visualizar para muchos consultores, a lo mejor para otros directivos de sectores similares. Creo que es enriquecedor porque son estas conversaciones de cómo resuelvo, ¿no? Porque a veces el trabajo que ustedes hacen es sumamente solitario. Ahora quisiera entrar, ¿no? Digo, esta es la parte, digamos, como para empezar a poner el piso, ¿no? De dónde estamos parados en torno a una cultura laboral versus una cultura organizacional. Me gustaría entrar a este bloque con las tensiones y las oportunidades dentro de estos distintos sectores y modelos laborales. Entonces, Fidel, voy contigo ahora. Lo que decía yo, sectores tan regulados como la banca, que se requiere que sea así, ¿cómo logran equilibrar estructuras formales con demandas actuales de agilidad, flexibilidad, esto de los tiempos, ¿no? Y el tema del bienestar. Adelante, Fidel. Gracias, Junior. Fíjate que a mí me sorprendió, yo hace 9 años entré a Banregio es mi primera incursión, aventura en el mundo financiero. Yo casi toda mi vida laboral me la aventé en la manufactura. Pero me sorprendió de entrada el rigor en el proceso de selección. Todos los filtros que se tienen que hacer por cuestiones, obviamente, que luego fui entendiendo. Y pues sí, o sea, el sector es un sector sumamente regulado. Y creo que cada vez la regulación se va tornando más compleja. Y a pesar de eso, algo que reconozco en la banca, en algunos de nuestros colegas de RH con los que yo dialogo de otros bancos, es cómo se está procurando impulsar este modo disruptivo por ofrecer experiencias diferentes a nuestros clientes y usuarios. Ahí debo reconocer, y hablando por lo que me corresponde, que Banregio ha hecho un esfuerzo, la verdad, increíble en construir, digamos, esta cultura de la disrupción, de la innovación, de la creatividad. Se ha impulsado muchísimo. De hecho, cuando yo llegué estábamos prácticamente en un proceso evolutivo en la imagen, lo que se ve hacia afuera, pero también hacia adentro estábamos trabajando en un reto y cambiar los paradigmas que teníamos en la organización. Eh, entonces, ha sido una combinación bastante sui generis, ¿verdad? O sea, bastante, en ciertas ocasiones hasta surrealista el cómo en una industria tan regulada se promueve y se procura tanto la disrupción y la innovación y la creatividad.
Eh, entonces, todo este tema de la cultura ágil, de buscar siempre una mejor manera de hacer las cosas, enfrentar las situaciones que nos desafían con pensamiento crítico, pues nos permite precisamente avanzar y procurar siempre tener una mejor experiencia del cliente y del usuario. Sabemos que en la banca hay muchas cosas todavía por hacer y justo la regulación es la que a veces nos desafían en brindar una mejor experiencia. Tú vas a una sucursal, yo conozco gente que no le gusta ir a sucursales de los bancos porque dicen, son muchos trámites y pues sí, es parte de las reglas que nosotros como bancos tenemos que cuidar. Y más ahora con el tema de los ciberataques, pues estamos muy expuestos a este tipo de cosas y bueno, hacia adentro vivimos toda una cultura de prudencia, de cuidado, pero al mismo tiempo de ser disruptivos, de generar una cultura diversa, inclusiva. Es toda una amalgama. La verdad es que para mí ha sido un crecimiento increíble estar en el mundo financiero, porque me ha tocado vivir, digamos, estos polos opuestos, ¿no? Y luego, ¿cómo lo combinamos con el tema del bienestar? Eh, por supuesto, pues tener un acompañamiento, como lo decía hace un momento, muy cercano con la gente. Nosotros tenemos por acá un equipo de experiencias del colaborador y un equipo de salud integral que nos ayudan a alinear iniciativas que están enfocadas en acompañar a la gente y a sus familias en temas tan delicados como la salud, como el bienestar, como la salud financiera, por supuesto, pues tenemos que ser totalmente congruentes con lo que pregonamos por fuera. Lo vivimos desde adentro, todo un tema de salud financiera para los colaboradores. Eh, Acompañamiento inclusive emocional, tenemos servicio de psicólogo, tenemos servicio de nutrición, tenemos servicio de médicos. Entonces, es toda una estrategia, repito, alineada y siempre y eso no me cansaré de decirlo porque realmente es algo que vivimos todos los días en la cultura del banco, siempre con la persona en el centro. Nos encanta y es algo que disfrutamos hacer, que lo vivimos todos los días y que nos ha permitido también tener retroalimentación positiva de nuestra gente y también nos dicen las cosas en las que no estamos funcionando como deberíamos. Entonces, eso nos agrada mucho tener retro de la gente, o sea, el tener esta información es valiosísimo para poder alinear los cómo estamos haciendo las cosas y sobre todo en el tema de bienestar, repito, donde luego también las expectativas son diversas, el que podamos alinear estrategias que se alineen a que la mayoría de la gente lo perciba como algo positivo. Entonces, esto es un tema, yo no nos podríamos quedar aquí toda la mañana platicando de eso, pero sin duda yo sé que muchas organizaciones están haciendo lo mismo. Yo he visto esfuerzos muy positivos en la industria financiera, pero también en otras industrias y creo que eh, Ricardo Galicia y Ricardo Gutiérrez también nos podrán compartir algo al respecto. Sin duda, Fidel. Fíjate que yo creo que, digo, todos los sectores representan retos, pero creo que, como bien dices, el reto en el sector, digamos, financiero, bancario, siempre será, digamos, como las regulaciones con cómo converge lo humano con la regulación, con lo estricto del sistema. Y creo que uno de sus grandes aliados, ¿no? Que también los han puesto en situación, no necesariamente a Banregio, sino en general al sector, es pues el tema de la tecnología. Algo que me gusta mucho, que escucho en los tres, es como si estuviéramos en la pospandemia hablando de un renacimiento organizacional, porque es la persona la que vuelve a estar al centro, ¿no? Es como si habláramos de este humanismo, ¿no? Organizacional, y me gusta mucho como el tenor que va tomando la conversación. Entonces, muchas gracias, Fidel, por mostrarnos que esta estructura no está peleada para nada ni con la humanidad ni con la innovación.
Ahora vamos a darle palabra nuevamente a Ricardo Galicia. Pasamos contigo para preguntarte, ya que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, ¿cómo ves, visualizas tú que la inteligencia artificial puede moldear o incluso hasta redefinir la cultura organizacional en los próximos años? Adelante. Sí, buenísimo. A ver, yo me quedo con Fidel y contigo a echar un café con mi tocayo, porque este tema es amplio de a de veras, ¿no? Porque tendencias, inteligencia artificial, home office hablábamos hace rato, pero cada vez más global, cada vez internacional, creo que son cosas que van a afectar las culturas. Las políticas proteccionistas que estamos viendo de los gobiernos, desafortunadamente, pero que también existen, porque hablas de un renacer, sí, desde la parte filosófica empresarial, pero a veces las tendencias políticas no necesariamente son las mismas. Ayer había protestas en Barcelona porque hay demasiada gente que no es de Barcelona, ¿no? Entonces, creo que todo esto juega al mismo tiempo que los hábitos del cliente cambian y las necesidades de las personas en nuestras organizaciones cambian. Y una de las cosas que más me preocupan es el bienestar de las personas en un ambiente invadido por inteligencia artificial, donde todos queremos estar a la moda y decir, yo ocupo herramientas de inteligencia, sí, yo, y tengo la proveedor, y yo fui el primero. Creo que eso es importante, y ahí sí voy a hacer un zoom a propósito de tu pregunta. Lo quiero poner en el ejemplo organizacional de Pizza Hut. Eh, lo primero que tienes que hacer si quieres utilizar inteligencia artificial, pero cuidando tu cultura, es adelantarte y entender qué herramientas de inteligencia artificial verdaderamente van a beneficiar a tu gente y al cliente. Como bien lo dijo Fidel, poniendo a las personas al centro, yo no agregaría solamente a tus colaboradores, sino también poner al cliente al centro, siempre trabajando con esa visión de qué le puede ayudar a estos dos grupos a que las cosas funcionen mejor. Poniéndolo en el ejemplo de Pizza Hut México, teníamos un proceso con una rotación altísima que nos dejaba cubrir una posición en 14 días, ¿no? Cuando lo poníamos en la cantidad de pizzas que dejábamos de vender por una sola persona, estábamos hablando básicamente de unas 1,500 pizzas al año, ¿no? Por persona que no hubiéramos cubierto. Cuando lo potencializas a 300 restaurantes, esto se vuelve una verdadera locura. Entonces, claramente necesitábamos acelerar nuestro proceso de reclutamiento y encontramos un partner de inteligencia artificial que nos ayuda a hacer el reclutamiento. A diferencia de nuestros reclutadores, trabaja 24/7, no le importan los días festivos, agenda las entrevistas los domingos, se mete a las agendas de los gerentes y subgerentes de restaurante y les manda opciones, ¿no? Le contesta siempre de la misma manera a los candidatos, no tiene sesgos, tiene muchísimas virtudes que a veces no necesariamente tenía nuestro reclutador físico, ¿no? Entonces, claramente lo necesitábamos, claramente ayudaba al candidato, claramente ayudaba a la organización y claramente ayudaba a nuestros clientes. El resultado es que ahora nos tardamos menos de 5 días en contratar a una persona, el proceso fluye mejor, la rotación de 90 días es menor. Cuando lo pones en indicadores, fue una muy buena decisión. Y entonces, eso genera otros efectos. El primero es que evidentemente genera mucho miedo. Y entonces yo tenía a mis reclutadores diciendo, Rich, me vas a despedir. ¿No? Y creo que eso pasa en todas las organizaciones. Cuando tú volteas a ver las estadísticas, el 50% de los mexicanos tiene miedo de que la inteligencia artificial venga a sustituir su trabajo, ¿no? Platicábamos con Fidel hace un par de días y decía, todavía no ha nacido la inteligencia artificial que permita quitar la interacción en esos bancos para poder hacer estos trámites. Pero la gente ya está pensando en eso y evidentemente eso afecta su bienestar, eso afecta su status quo, su wellness, ¿no? Y este miedo que nos da a todos del futuro, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces, el primer tip es entender cómo esto afecta a mi empresa y cómo puedo potencializar la inteligencia artificial. Pero el segundo tip es cómo gestiono el miedo. Y el miedo se gestiona a través de la escucha activa. Estas ideologías donde la cultura nace del director, de la familia o del comité directivo deben de irse de nuestras organizaciones para pasar a que la cultura se construye desde abajo. Es el cúmulo de comportamientos, como bien lo decías tú, Yunue,
de la gente y cómo eso se pone en elementos culturales que nos permiten ser atemporales y vigentes en el tiempo y conectar con las personas. Cuando tú escuchas los miedos de la gente, puedes empezar a entender por qué creen que los vamos a sustituir, por qué sienten que no tienen las herramientas para poder sobrevivir en el futuro o por qué simplemente van a estar desmotivados por la implementación de una inteligencia artificial. Cuando tú escuchas todo eso, puedes generar planes de acción para decirles, tu rol va a evolucionar, estas son las nuevas responsabilidades, esta es la nueva forma en la que tú aportas, porque las personas son necesarias, pero son necesarias creciendo el servicio al cliente, son necesarias mejorando nuestra experiencia con las personas, son necesarias en un ecosistema cultural en el que vivimos actualmente y lo van a seguir siendo durante los siguientes 50 o 60 años. Entonces, el 2 es gestionar el miedo y el 3 entonces es dotar a nuestros colaboradores de las herramientas que los preparen para el futuro. Primero, entendiendo cuáles son las herramientas que necesitan para sacarle todo el provecho a las herramientas de inteligencia artificial. En el caso de nosotros, mandé a todo mi equipo y al equipo de gerentes y subgerentes a capacitarse con esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Evidentemente eso permite que conecten, que entiendan la herramienta, que la utilicen de mejor manera, pero que además sepan cómo se potencializan sus actividades a partir de esto, cómo reducen tiempos en unas cosas y cómo pueden inyectar ese mismo tiempo en otras cosas, ¿no? Y evidentemente empezar a generar estas competencias que les permitan adaptarse al recursos humanos del futuro, ¿no? Un recursos humanos más estratégico, más numérico, más data driven, más colaborativo, más enfocado en las mejoras organizacionales de largo plazo que las de corto plazo. Y ahí es donde está el valor. Y el cuarto tip, si es que quieres meter el tema de inteligencia artificial, es que midas, todo esto te va a generar ahorros. En gran medida, por eso nosotros adoptamos las inteligencias artificiales. Empezamos a vender esas pizzas que no vendíamos y eso te genera ganancias y ahorros. Ahora, tenemos que desde la dirección general estar claros que por una parte eso nos va a generar profit, pero otra parte muy importante debe de ir a generar bienestar a la gente. Debe de reinvertirse en beneficios, debe de reinvertirse en incrementos, debe de reinvertirse en una propuesta de valor al empleado, mucho más robusta que te permita, como decía Fidel, hacer una diferencia competitiva en el mercado y evidentemente eso va a seguir generando un círculo virtuoso alrededor de tu compañía. Entonces, para hacer un breve recap de lo que recomiendo para gestionar la inteligencia artificial versus la cultura, entender cómo la inteligencia artificial ayuda a mi negocio, cliente y personas, cómo gestiono el miedo de mi equipo, cómo los doto de herramientas para el futuro y evidentemente cómo reinvierto esos beneficios que está generando la inteligencia artificial en mi organización. Padrísimo, Ricardo. Bueno, vamos a decir Rich para que mi mente ya pueda diferenciar. Y si yo me sumo a la propuesta, mañana si van a estar en el presencial, nos tenemos que tomar un café porque la conversación tiene que seguir. Me parece súper importante esto que mencionan, porque fíjense cómo va haciendo un tejido muy interesante. Sí, es el entendimiento, ¿no? De para qué nos sirven estas tecnologías. Dentro de la cultura organizacional actual, sí o sí la tecnología está implicada. A ver, desde la revolución industrial hablamos de tecnología y ahora las tecnologías son otras y serán otras en 20 años, ¿no? Entonces, como saber que nos hemos ido enfrentando a este tipo de situaciones, a lo mejor no exactamente igual, pero hemos, como humanidad, como sociedad laboral, también nos hemos enfrentado a cambios. Pero creo que en que ya aquí acuñamos el tema del renacimiento organizacional, volvemos uno de los puntos claves, que es la comunicación, y retomo algo que también por ahí decía Fidel, esta si vas a hacer un cambio, el cómo comunicas a tu gente, ¿no? Entonces, de la misma forma, cómo incorporas las tecnologías y le haces saber a la gente que no es un sustituto de su función, sino justo al tener a la persona, tanto al cliente interno como externo, al centro, es como esa tecnología se vuelve una herramienta que potencia su propia función y no es una sustitución de funciones. Creo que ahí está mucho esta clave de lo que van tejiendo, de lo que van mencionando y me parece pues de mucho valor. Entonces, muchas gracias, Rich, por todo por este bagaje que nos das, todo este panorama, todos estos tips.
Y ahora quiero ir con Ricardo Gutiérrez, ¿no? Nuevamente, que está en operaciones 24/7, como en 7-Eleven, que es otro modelo de operación, donde cada tienda también me imagino tiene su propio ritmo, ¿no? Hay una cobertura organizacional, pero hay una identidad propia, ¿no? También en la localidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cómo escalan las buenas prácticas que ustedes tienen a nivel cultura sin perder la autenticidad, pero ni tampoco la voz local de estas digamos, como cada tienda, cada localidad, ¿no? Un poco por ahí me gustaría ahondar. Adelante. Sí, fíjate que justo el tener esta posibilidad de ir recabando las experiencias y los feedbacks de cada uno de los colaboradores es lo que nos ha hecho ir como adaptando, ¿no? Decir, oye, pues bueno, a lo mejor lo entendemos de una forma en Ciudad de México, pero en Nuevo León se entiende de otra forma, pero en el sureste se entiende de otra forma, aunque el mensaje y la finalidad sea lo mismo. Entonces, el poder entender esas peculiaridades de cada una de las regiones, inclusive yo les diría hasta para temas de atracción de talento, decir, oye, pues tenemos una propuesta de valor que quizá hay elementos que pueden ser más valorados en una ciudad que otra, pero que si no lo logramos entender y profundizar a través de estas herramientas que hoy día nos permite, pues, tener un feedback mucho más rápido, es lo que ha sido como parte clave para poder comprender cómo poder ser más efectivos en cada una de las cosas que hacemos y cómo lo vamos a adaptar. Algo interesante que platicaban ahorita es, oye, hoy tenemos un reto muy importante con este cambio de la jornada laboral, que es poder incorporar algo que nos cuesta mucho, o sea, en el país el tema de la productividad, ¿no? O sea, el entender productividad y decir, oye, pues estoy en mi horario de trabajo, tengo que hacer mis tareas, tengo que hacer que se cumplan ciertas cosas, porque la realidad es que si no, no nos va a alcanzar, ¿no? El costo laboral para poder mantener todo lo que hoy hacemos y poder mantener nuestra estrategia y vender. Y sí, sin duda apoyarnos, por supuesto, de la tecnología para hacer las cosas mucho más sencillas, pero que también hoy no solamente quizá los colaboradores digan, oye, pues hoy quieren que haga todo el día esté ocupado, ¿no? Sino que digamos, sí, claro, vas a estar ocupado, pero porque hoy también parte de las estrategias del gobierno, ¿no? Dentro de todo lo que pueda existir, sí está muy enfocado al bienestar. Eso es una realidad, ¿no? Tan solo el hecho de haber pasado de 6 días a 12 días de vacaciones fue un gran logro, ¿no? Cuando platicas con otros países de Centro y Sudamérica que dicen, ah, ¿en serio les daban 6 días? Sí, en serio 6 días, ¿no? De ley, no lo creen y es una realidad. Somos un país que sí trabajamos demasiado, horarios muy extendidos, algunos países que he visitado de Centro y Sudamérica, ¿no? La mayoría a las 6 los negocios cierran, a menos de comida, y la gente va, disfruta, ¿no? Está en las playas, está caminando con sus familias, haciendo ejercicio, ¿no? Con sus mascotas. Entonces, tenemos que ser muy, la verdad, muy estratégicos al comunicar hoy lo que va a ir pasando conforme vayamos haciendo esta pues adaptación hacia la reducción de las jornadas. Decir, oye, como hoy pues tenemos que ser muy, muy productivos, pero a cambio vas a tener 2 días de descanso, vas a tener tus más días de vacaciones, ¿no? Y muchos otros beneficios que vas a poder ir ganando. Pero algo que también tenemos que ser muy cuidadosos es que todo lo que hagamos conecte dentro de la organización. Es decir, nuestra misión, nuestros valores, ¿no? Tienen que conectar con las competencias laborales que buscamos en los colaboradores, pero que además en los procesos de selección también podemos identificar que la gente, ¿no? Hace match con esta misión, con esta visión, con estos valores, porque si no, no hay manera de que puedan ni estar a gustos ellos con nosotros ni nosotros con ellos, y que además la propuesta de valor también conecte con esa cultura. Porque si no, quien hace vivo, por ejemplo, lo que vendemos dentro de nuestra estrategia de mercadotecnia, pues quien lo hace vivo son los colaboradores. Entonces, si no conectan, es como decir, por ejemplo, nosotros nos obsesionamos por nuestros clientes, pero si no nos obsesionamos nosotros por nuestros colaboradores, pues ellos jamás se van a obsesionar por nuestros clientes. Oye, escucha las necesidades de tu cliente. ¿Y cuándo escuchas tú a la necesidad de tus colaboradores? Y al final también lo que siempre he dicho, no hay manos que nos alcancen la realidad en temas de quién, seguramente Fidel y mi tocayo quisieran tener más manos en el área de capital humano, pero no nos alcanzan, esa es una realidad, pero sí nos da la vida para trabajar con los líderes, convencerlos a ellos, trabajar con ellos y que realmente vean
que el trabajar con la gente, ¿no? Es lo que nos da los resultados. Siempre hay un triángulo de efectividad, ¿no? Que son los procesos, la gente y los resultados, pero a veces estamos solamente enfocados en los resultados y estamos los resultados y la captación y la colación y cuántas pizzas y los tiempos y las plantillas y la segunda caja, si la abren, si no la abren y ya te están comparando con el competidor, pero se nos olvida que todo eso quien lo hace realidad son las personas. Entonces, que no se nos olvide realmente que haya una conexión y que todo lo que decimos hacia adentro conecte con lo que decimos hacia afuera, porque va a ser la única forma en que también vamos a ganar la preferencia de nuestros clientes, es decir, oye, sí es cierto, aquello que venden, ¿no? Realmente está vivo y que también a veces no nos preocupemos solo por salir en las listas bonitas de las encuestas, porque también a veces decimos, ah, caray, ¿cómo apareció tal empresa en tal encuesta? Si yo trabajé ahí, si yo tengo conocidos, y la verdad es que la cultura es otra. Entonces, los verdaderos embajadores, ¿no? De nuestra cultura son los colaboradores. Pues, trabajemos con ellos se van a encargar, ¿no? De vender eso que va a ser atractivo para que digan, yo quiero trabajar ahí. Y también veamos redes sociales. Nosotros tenemos, no les voy a decir cuál, pero estamos muy, muy pendientes de ahí una página que tenemos de memes, ¿no? Y créanme que es un gran termómetro, ¿no? Porque eso que tú dijiste, wow, maravilloso, no, hombre, hoy nos volamos la barda con esta iniciativa, la gente te lo cae en 2 segundos, ¿no? O también te lo aplaude, es una realidad. Entonces, pues no dejemos de lado ahí, sobre todo redes sociales que están vivas, a lo mejor de repente ya cuando solamente lees de ex empleados en Glassdoor o en Indeed, pues bueno, probablemente, como decimos aquí en México, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, si te fue bien, probablemente darás muy buenos comentarios y puede quitar un poco de objetividad, pero las redes sociales vivas no saben cómo nos ha ayudado, ¿no? Estar atentos ahí, saber, porque de nuevo, al final es un termómetro de lo que entre broma y broma, pues, la gente percibe lo que vas haciendo con tus estrategias de cultura en el día a día. Totalmente, Ricardo. Yo creo que ese es un gran tip para todos los que están en el área de recursos humanos. Sí hay que darse una vuelta a las redes como para tener, digamos, como la fotografía, el lado B, yo siempre digo, ¿no? O sea, también porque tenemos a veces muy puesta la camiseta y tenemos, y está padrísimo, porque además si trabajamos en un lugar es porque creemos, ya cuando estamos en este tipo de posiciones es porque apostamos y porque estamos implicados, pero de repente también es asomarse y buscar, pues esa otra parte que a lo mejor no va a ser tan cómoda descubrir, pero que nos va a dar, pues lo que dices, un pulso muy claro sobre algunas cosas por mejorar. Entonces me parece que es un gran aporte. En este punto, pues yo a los tres les agradezco porque, insisto, hay ese centro puesto en la persona, pues nos pone también en relieve el tema del bienestar, que pareciera que ese bienestar de las personas es otro capital transversal al capital humano, ¿no? Yo como me dedico exclusivamente a eso, a salud mental en el trabajo, pues veo, por ejemplo, todo el avance tecnológico que tenemos ahora, pues también de malestares, no solamente, digamos, como de beneficios, sino que también lo que decían por ahí, ¿no? Estos temores hay que saberlos manejar, el tecnoestrés, digamos, como otros riesgos, ¿no? Que nosotros a lo mejor no habíamos contemplado y que ahora, después de la pandemia y con tanta tecnología, tenemos que ver. Y la labor tan importante que hacen ustedes en términos de cultura, porque además tienen una misión, no solamente pensábamos antes que recursos humanos solamente era reclutar, ¿no? Y atraer talento. Cuando hablamos también de retener al talento, de desarrollar al talento, de entender al talento, cuidar al talento, y yo creo que tienen una misión muy ambiciosa todos los líderes de recursos humanos porque no es poco lo que traen, ¿no? Entonces hemos visto que efectivamente la cultura requiere una parte de estructura, de flexibilidad, y también la tecnología integrada, ¿no? Porque esto suma, no solamente en cuestión de funciones, sino también en la construcción de una comunidad, del desarrollo mismo del liderazgo. El liderazgo también ha venido teniendo como transformaciones. Hoy el liderazgo desde una perspectiva muy particular es la gran llave para el bienestar de las organizaciones. Es la función clave, ¿no? Si yo les dijera, porque a eso me dedico, en temas de riesgos psicosociales, de todos los que se evalúan en la famosa NOM 035, solo uno está en manos del colaborador. Todos los demás son a nivel estructural, ¿no? Entonces, pues no es sin ustedes, ¿no? Ustedes tienen un rol clave, llave para que la cultura no se diluya y justo pueda escalar, ¿no? Y entonces hacer esto. A nivel personal tengo un lema. Yo creo que
los cambios que se hacen en una organización impactan a la sociedad. Es decir, una persona satisfecha con su trabajo genera una mejor cultura organizacional, un mejor ambiente laboral. Y si tenemos personas en mejores ambientes laborales, sin duda tendremos sociedades menos enfermas y menos frustradas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también hacemos un aporte social importante. Y ahora, pues entender que más que una receta, estamos construyendo a lo mejor una brújula, ¿no? En esta discusión o en este panel. Y me gustaría decir, bueno, ya vamos hacia el cierre. ¿Dónde nace el éxito entonces de una cultura organizacional? ¿Qué les gustaría añadir? Empiezo con Fidel. Híjole, este, tocaste temas súper, súper importantes. Igual, acá lo que hemos escuchado Ricardo Gutiérrez y Ricardo Galicia, yo estoy aprendiendo muchísimas cosas, la verdad. Eh, y hay tantas cosas en el tintero que no sé por dónde empezar, pero bueno, voy a tratar de estructurar mi mensaje de cierre. La primera es que nos inviten a otro panel donde hablemos de bienestar, ¿verdad? Porque bienestar da para mucho rato también platicar horas y horas del tema de bienestar, que es un tema súper relevante en las organizaciones. Coincido contigo que desde la microcomunidad de la organización vamos haciendo comunidades más robustas en todos los sentidos. Y ahí tenemos las organizaciones una responsabilidad moral muy bonita, pero también importante en el sentido de que sin duda, aunque tal vez no sea el principal propósito, pero creo que ponemos nuestro granito de arena en formar mejores ciudadanos, mejores personas, mejores padres de familia. eh, no como una responsabilidad total de nosotros, sino más bien poniendo las herramientas, ¿no? sobre la mesa, y que cada quien las vaya utilizando de la mejor manera. Creo que ahí está la combinación. Eh, Fíjate que aterrizándolo a un punto estratégico, algo que yo he estado dialogando con mi equipo en estos últimos meses es que cuando queremos construir una cultura organizacional, si es que le pudiéramos poner el calificativo de exitosa, lo que sea que eso signifique, eh, trabajar con los líderes es fundamental. ¿Por qué? Porque los líderes son como nuestros embajadores de todas las iniciativas que llevamos a cabo. Nosotros podemos hacer mil cosas, ¿no? Y siempre con las mejores intenciones, pero donde exista un líder que no concuerde o no siga eso que la organización quiere permear, pues ahí va a generar una cultura que no es precisamente la que quisiéramos tener en la organización, en nuestra comunidad. Eh, Tú puedes tener los mejores valores, mejor definidos, los más bonitos, los más alineados a lo que busca el negocio, y si el líder no los vive todos los días y los permea con el equipo, pues ahí va a ser una batalla perdida, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que las organizaciones trabajemos en la creación de capacidades organizacionales junto con los líderes. El que entiendan por qué el propósito es importante, por qué los valores son relevantes. Eh, a mí me encanta, uno de nuestros valores de hecho es el valor humano, y otro de nuestros valores es el valor líder. Eh, a mí me gusta mucho ponerme a dialogar con los líderes acerca de estos dos valores, porque les digo, en la medida que tú puedas compaginar tu rol de líder en la búsqueda de objetivos, en la búsqueda de cumplir los compromisos con los clientes, con un sentido humano, vamos a hacer cosas increíbles. Entonces, me parece que si yo le pudiera poner un calificativo de éxito a un tema cultura, tiene que ver con el hecho de que los líderes sean
los embajadores dignos de la cultura, el propósito y los valores de la organización. Muchísimas gracias, Fidel. Gran aporte. Ricardo Galicia, en una frase, ¿dónde nace el éxito de una cultura Híjole, organizacional? me estás forzando demasiado, Yunue. Porque aparte me inspiró mucho lo que Fidel dijo, ¿no? Bueno, Yo lo una pongo frase en larga. pasos, si te parece bien, 5 pasos muy sencillos. La primera es que muchas veces cuando tú llegas a una organización o llega un nuevo director general a una organización, se tambalea la cultura porque pareciera que la cultura es lo que tú consideras que es correcto, con los valores que tú traes de fuera y con toda tu experiencia afuera. Entonces es un error que veo comúnmente en las organizaciones, adaptar los procesos culturales a las visiones de una sola persona. Entonces hace falta mucha humildad, mucho entendimiento de las organizaciones, mucha sensibilidad para entender cuál es la primera esencia, cuál es la verdadera esencia del por qué existe esta empresa donde tú estés, no importa cuál, ¿no? El segundo paso que yo recomiendo es escucha a la gente. Entiende cuál es la verdadera cultura, lo decía el tocayo con las redes sociales, pero está en todas partes. Escucha, entiende a tu consumidor, entiende a tus asociados, entiende las dinámicas regionales y en función de eso vas a entender cuál es la verdadera cultura que se vive más allá de lo que tienes en la pared. Y con eso, entonces viene el trabajo rico donde los líderes de las organizaciones entramos a trabajar, que es darle forma, darle mucha claridad, darle una nueva temporalidad a esa visión, a esa misión, a esos valores, a esa filosofía, a ese propósito, y poder hacer algo que verdaderamente conecte y que tenga un sentido de pertenencia, una vigencia, un propósito mucho más fuerte que el que venías teniendo en el pasado. Teniendo esa receta mágica, es momento de ir y comunicar, ir y hablar, ir e implementar, capacitar, escuchar, retroalimentar, medir y volver a mejorar y volver a hablar y volver a hacer. Es un constante, es un sentimiento, no es algo que pones un día y se queda ahí en las paredes, en los cuadros, en los libritos que a veces damos o en el fondo de WhatsApp. Todos los días tenemos que hablar. Y un punto que es súper importante y que creo que con eso cierro es la congruencia de los líderes. Todos los líderes tenemos que ser congruentes con la filosofía, la visión, la misión, los valores. Todos los días hay tantos ojos puestos en nosotros, hay tanta gente que está esperando algo que les cambiamos verdaderamente la vida con una sola palabra o con un solo momento, que si no somos congruentes una sola vez, las otras 99 que hayamos hecho lo correcto se caen a la basura. Se pierden. Entonces, Total. esos son los 5 pasos que yo recomiendo para el éxito de una cultura organizacional. Espero que les sirvan a nuestro auditorio. Padrísimo, Ricardo. Pues una receta secreta de una muy buena cultura organizacional. Adelante, Ricardo Gutiérrez, por favor. Para ti, ¿dónde nace el éxito de una cultura organizacional? Sin duda coincido, ¿no? En puntos que comparten Fidel y mi tocayo. Yo lo resumiría en tres. La primera es un propósito muy claro y compartido, que todos sepan para qué existe la organización. Sí, sabemos que necesitamos dar utilidad, eso es un hecho, pero ¿para qué existe? ¿Para qué está ahí? Y que al final esto nos permita pues alinear comportamientos, que inspire compromiso, que creo que es lo más difícil a veces de generar. Hoy día lo que buscamos es compromiso, pero también que no se nos olvide que no solamente es pedir el compromiso, sino nosotros cómo nos comprometemos con los colaboradores. Porque a veces eso no pasa, solamente igual pedimos, pero no estamos comprometidos con ellos. Y por supuesto, también cuando sabemos cuál es el propósito, al final también llevamos decisiones. Después, un liderazgo coherente y cercano. Dejar de escuchar esos, todavía tenemos liderazgos de la vieja guardia porque o no los hemos convencido o no hemos tomado decisiones. Y esos malos liderazgos al final siguen permeando una mala cultura y dan un mensaje totalmente contrario. Y entonces dicen, pero ¿cómo que acá dicen esto? Pero mire, el líder hace todo lo contrario. Entonces, sí debe de ser coherente y muy cercano, modelos vivos que no solamente de nuevo estén escritos ahí en los cuadritos, sino que los veamos en el día a día con comportamientos observables. Y la última, este espacio para la participación y el crecimiento. Mucho, de nuevo, insisto, promover la voz de los colaboradores, que esto nos puede ayudar mucho a innovar,
nos puede ayudar a también entender si nos equivocamos, pero sobre todo a aprender. Hoy día creo que lo que tenemos más seguro es el cambio y si creemos que la cultura que hicimos o las estrategias de este año nos van a funcionar, ni siquiera digo el otro, ¿no? El segundo semestre de este año, pues probablemente estemos equivocados. Tenemos que estar en una escucha constante, innovar, innovar e innovar y dejar de ver lo que mucho tiempo hacíamos en recursos humanos, solamente desde nuestra óptica, hacer una estrategia que decimos es la mejor. Cuando quien hace, quien vive, pues son los colaboradores. Entonces, si no mantenemos este espacio de participación, pues probablemente nos podamos seguir equivocando, ¿no? Entonces, abramos esos canales y seguramente vamos a encontrar las mejores formas de hacer que la cultura sea viva. Y sobre todo porque recuerdo mucho, y con eso cierro, a veces em, damos talleres de liderazgo, ¿no? Y entonces ya les hablamos acá de liderazgo, ¿no? Las super prácticas top de las mejores universidades cuando a lo mejor lo que espera un colaborador es que su gerente en el día a día le diga cómo estás, le diga gracias por venir hoy, oye, qué bien te quedó acomodado todo el cuarto frío, se ve maravilloso todos los productos, y no el súper ahí, ya le hiciste, le diste las técnicas más avanzadas, que probablemente ni siquiera estamos cumpliendo con lo básico. Claro. Creo que esos son los 3 puntos que resumiría. Ricardo, pues qué dicha escucharlos, ¿no? De alguien con tanta experiencia como tú. Pues para mí este ha sido un gran privilegio escuchar hoy estas tres perspectivas. Me quedo con que la cultura no se dicta, se conversa, se construye, se actualiza, no se hereda y se ejecuta, ¿no? Ya no digamos, desde mi sector es que un trabajo no te enferme, ¿no? Eso buscamos, pero también que te permita desarrollarte y crecer, ¿no? Como un ser vivo, como en un ecosistema, digamos, como saludable. Entonces, me quedaría yo como conclusión que una cultura organizacional exitosa es una cultura organizacional viva. No es propiedad solamente de recursos humanos también, ¿no? O sea, un poco para mitigar la carga en los hombros, sino que es una responsabilidad compartida donde todos sumamos y pues toda la organización forma parte. Entonces, muchísimas gracias, Fidel, Ricardo Galicia, Ricardo Gutiérrez, por esta conversación que tenemos que seguir sin lugar a dudas y gracias a quienes nos acompañaron hoy para seguir haciendo estos espacios, lugares para repensar, ¿no? Desde una humanidad y la transformación constante que enfrentamos. De mi parte, hasta la próxima y vendrá el siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Yunue, Fidel, Ricardo Gutiérrez, Ricardo Galicia, por esta importante introducción a nuestro evento y por ese gran panel donde hablamos un poco de la importancia que tiene la cultura dentro de las empresas. Asimismo, me gustaría agradecer a nuestros asistentes, quienes somos cerca de 500 personas conectadas, e igualmente a nuestros patrocinadores.